Tengo las manos manchadas de una culpa que no es mía, pero que cargaré hasta el día que me entierren. No busco perdón, porque lo que permití es imperdonable. Y lo que vi todavía me hace despertar gritando en medio de la noche. Necesito soltar esto aquí antes de que mi cabeza termine de romperse por completo, porque ya no puedo fingir que soy una persona normal cuando voy al supermercado o cuando saludo a mis vecinos. Todo empezó el verano pasado cuando acepté aquel trabajo de cuidador nocturno en la mansión de los Arrieta. Ellos eran la definición de la perfección en este pueblo pequeño donde todos se conocen pero nadie se mira a los ojos de verdad. El señor Arrieta era un cirujano retirado con una elegancia que asustaba. Y su esposa manejaba 3 fundaciones de caridad, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me contrataron para cuidar a su hijo menor, que supuestamente tenía una enfermedad degenerativa rara que le impedía salir de su habitación. La paga era tan alta que ignoré el hecho de que me prohibieron entrar a la cocina después de las 10 de la noche. La primera semana fue tranquila, pero el olor empezó a filtrarse por los conductos de ventilación el martes por la madrugada. No era un olor a podrido común como el de una rata muerta en la pared. Era algo dulce y denso que se pegaba a la garganta y te hacía querer arrancarte la lengua para no saborearlo. Me quedé sentado en el pasillo mirando la puerta de la cocina y escuchando un sonido rítmico que venía desde adentro. Era un sonido metálico constante, como si alguien estuviera golpeando un mazo contra una superficie de mármol mojada. Me convencí de que eran reparaciones nocturnas porque la gente rica tiene caprichos extraños con sus casas. Pero esa noche, el hijo menor me llamó desde su cuarto con una voz que sonaba a puro terror líquido. Entré y lo encontré temblando debajo de las sábanas, señalando la rejilla del aire acondicionado con el dedo índice rígido. Dijo que el festín ya iba a empezar y que yo no debería estar despierto para cuando los platos llegaran a la mesa. No entendía de qué hablaba hasta que escuché la risa de la señora Arrieta desde el comedor principal. Era una risa histérica que se mezclaba con el sonido de cubiertos chocando contra porcelana fina en un frenesí absoluto. Me acerqué al final de la escalera con el corazón martilleando contra mis costillas, hasta que sentí que me iba a desmayar por la falta de aire. El olor en el piso de abajo era insoportable, y se sentía como si el aire tuviera peso propio. Desde las sombras del descanso de la escalera pude ver la mesa del comedor iluminada por velas negras que goteaban cera sobre un mantel que alguna vez fue blanco. Los 3 estaban ahí sentados frente a una fuente enorme que ocupaba casi toda la mesa. Lo que había dentro me hizo retroceder hasta chocar con la pared. No eran animales ni comida que uno pudiera comprar en cualquier lugar legal de este mundo. Eran restos que mi cerebro se negaba a procesar mientras veía al doctor usar un bisturí de plata para servir porciones de algo que todavía parecía palpitar levemente bajo la luz de las velas. Lo más asqueroso no fue solo lo que estaban comiendo, sino la forma en que lo hacían con una devoción casi religiosa y enferma. Se pasaban los trozos de carne cruda y grisácea de mano en mano mientras murmuraban oraciones en un idioma que no era español ni nada que yo hubiera escuchado. La señora Arrieta se limpió la sangre de la barbilla con una servilleta de seda y cono. Luego, la lamió con una satisfacción que me dio ganas de arrancarme los ojos. Bajé un escalón más sin querer. Y la madera crujió bajo mi peso con el estruendo de un disparo en el silencio de la noche. Los 3 se detuvieron al mismo tiempo y giraron sus cabezas hacia la oscuridad donde yo estaba escondido. Me quedé petrificado rogando que no me hubieran visto. Pero el doctor se levantó lentamente de su silla, con una calma que era 1000 veces peor que cualquier grito. Me di la vuelta y corrí hacia mi habitación en el piso superior, cerrando la puerta con doble llave, mientras escuchaba sus pasos subir la escalera sin ninguna prisa. No eran pasos de alguien enojado, sino pasos de alguien que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Me metí en el armario y llamé a la policía con los dedos temblando tanto que casi se me cae el teléfono al suelo. La operadora me decía que guardara la calma, pero ¿cómo vas a guardar la calma cuando escuchas a una familia entera rascando la madera de tu puerta con las uñas? El doctor hablaba desde el otro lado, con una voz suave diciendo que no tuviera miedo porque la carne nueva siempre era la más difícil de aceptar. Dijo que ellos llevaban generaciones manteniendo la pureza de la familia a través de esos rituales y ya, que yo había sido elegido como el invitado de honor. Pasaron los minutos que parecieron siglos hasta que escuché las sirenas a lo lejos. Los rasguños en la puerta se detuvieron de golpe. Cuando la policía llegó y derribó la puerta principal, yo bajé corriendo gritando que revisaran el comedor, la cocina de inmediato. Los oficiales entraron con las linternas encendidas,
Pero, lo que encontramos fue algo que me hizo dudar de mi propia cordura en ese instante. La mesa estaba impecable y el mantel blanco no tenía ni una sola mancha de sangre o cera negra. No había fuente con restos extraños ni olores nauseabundos flotando en el ambiente de la casa. Los Arrieta estaban sentados en la sala vestidos con sus batas de dormir, mirando a los policías con una confusión perfectamente fingida. El doctor me miró con una lástima tan profunda que casi me convencí de que yo era el que estaba perdiendo la cabeza. Los policías registraron toda la casa, incluyendo el sótano y la cocina, pero no encontraron absolutamente nada fuera de lugar. Me dijeron que el estrés del trabajo o la falta de sueño me estaban jugando una mala pasada, que mejor me fuera a descansar a mi casa. Los Arrieta ni siquiera presentaron cargos por el escándalo. Me pagaron el mes completo con un bono extra, antes de pedirme que me marchara esa misma noche. Caminé hacia mi auto sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies como si fuera de gelatina. Pero justo antes de arrancar el motor miré hacia la ventana de la cocina que daba al jardín trasero. Vi a la señora Arrieta tirando una bolsa de basura negra en el contenedor industrial, con un esfuerzo que no encajaba con su figura delgada. Esperé a que las luces de la mansión se apagaran y regresé a pie, ocultándome entre los arbustos hasta llegar al contenedor de basura. El olor regresó de golpe con una fuerza que me hizo vomitar sobre mis propios zapatos antes de poder abrir la tapa. Lo que encontré dentro de esa bolsa no era basura común, sino los restos de lo que habían estado devorando en la mesa antes de limpiar todo para la policía. Había frascos de vidrio con etiquetas de hospitales que decían desechos biológicos de alto riesgo. Órganos que claramente no pertenecían a ningún animal de granja. Entre las gasas ensangrentadas, vi una mano pequeña, con un anillo que reconocí de inmediato porque era el que usaba la sobrina de los Arrieta, que supuestamente se había ido a estudiar al extranjero. Entendí que la enfermedad del hijo menor no era física, sino una adicción compartida por toda la estirpe. Salí corriendo de esa propiedad. No paré hasta llegar a la estación de policía de la ciudad vecina, donde no conocieran el nombre de los Arrieta. Entregué las fotos que logré tomar con mi teléfono antes de que el pánico me ganara por completo, pero a la mañana siguiente, cuando regresé con los detectives estatales, la mansión estaba vacía. Todos los muebles habían sido retirados con una eficiencia aterradora. No dejaron ni un rastro de su existencia en ese lugar. El contenedor de basura estaba limpio como si nunca hubiera albergado aquel horror. Mi abogado dice que no hay suficientes pruebas para abrir un caso porque las fotos están borrosas. Y podrían ser cualquier cosa. Sé que me están vigilando porque cada mañana encuentro una pequeña servilleta de seda doblada en el parabrisas de mi auto. Ellos saben que yo sé y están esperando a que baje la guardia para hacerme parte de su siguiente banquete nocturno. He cambiado de casa 3 veces en los últimos 6 meses. Pero el olor a carne dulce me persigue en cada pasillo oscuro que atravieso. A veces recibo llamadas anónimas, donde solo se escucha el sonido de un mazo golpeando sobre mármol mojado. Una risa femenina muy suave. La gente me mira como si estuviera loco cuando intento advertirles sobre la familia perfecta que se muda de pueblo en pueblo cada pocos años. He perdido mi trabajo y mis amigos porque nadie quiere estar cerca de alguien que vive con el miedo pegado a la piel. La culpa me consume porque si hubiera entrado a esa cocina la primera noche, quizás esa niña todavía estaría viva. Ahora paso las noches despierto con un cuchillo en la mano mirando la puerta de mi habitación, esperando el momento en que los rasguños empiecen de nuevo. No puedo dormir porque, en cuanto cierro los ojos, veo a la señora Arrieta lamiendo esa servilleta con una sonrisa dirigida directamente hacia mí. Esta es mi confesión, mi advertencia para cualquiera que acepte un trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad en una casa demasiado perfecta. No miren debajo del mantel y nunca entren a la cocina después de las 10 de la noche. Si no quieren terminar en el menú,